Viernes, 24 de enero de 2025. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-9829. Tipo, jurisprudencia. Notificación electrónica. El artículo 31, fracción 3, de la Ley de Amparo que la prevé, al establecer distinta regla con relación al día en que surte efectos aquella y la practicada de manera personal, no transgrede el derecho a una tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. Hechos. Una persona promovió amparo directo contra la resolución que confirmó la sentencia que la condenó por la comisión de un delito. El tribunal colegiado al que correspondió conocer del asunto negó el amparo, decisión que le fue notificada por vía electrónica. La Defensora Pública Federal de la sentenciada interpuso recurso de revisión en el que planteó la inconstitucionalidad del artículo mencionado. Al estimar que existe una distinción entre el momento en que surte efectos la notificación electrónica y la personal. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 31, fracción 3, de la Ley de Amparo no es violatorio del derecho a una tutela judicial efectiva y acceso a la justicia contemplado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Ello, porque la regla que establece el día en que surten efectos la notificación vía electrónica y la practicada de forma personal, aun cuando es diversa, no contiene signos de desigualdad procesal entre las partes, ya que es opcional para las personas quejosas y terceras interesadas del juicio de amparo elegir la vía electrónica. Por lo que al hacerlo asumen los derechos y obligaciones que estableció el legislador para gozar de las ventajas de esa forma de tramitar el juicio de amparo. Justificación. Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el establecimiento de requisitos o presupuestos formales no constituye una violación del derecho a una tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia. El artículo 31 de la Ley de Amparo establece las reglas que fijan cuando surten efectos los tipos de notificación previstos en el juicio de amparo. Los tipos de notificación, acorde con el artículo 26 de la Ley de la materia, se realizan, y, en forma personal, 2, por oficio, 3, por lista, y 4, vía electrónica. Respecto a las notificaciones realizadas vía electrónica, la fracción 3 del citado artículo 31 de la Ley de Amparo indica que surten efectos el día en que se genera la constancia del momento en que se consulta. Esto es, cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación produce el aviso de la hora en que la parte interesada recupera la determinación judicial correspondiente contenida en el archivo electrónico. Esta regla de surtimiento de efectos para la parte del juicio de amparo que elige la vía de notificación electrónica es diversa para las notificaciones personales que, en términos de la fracción 2 del citado artículo 31, surten efectos al día siguiente en que se practican, es decir, un día después de que el actuario judicial o fedatario público lleva a cabo la diligencia de notificación directamente con la parte interesada. La distinción del día en que surte efectos la notificación vía electrónica y la personal, no presupone que se quebrante el derecho a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. En principio, la tutela judicial efectiva se garantiza desde el momento en que el legislador federal prevé distintos tipos de notificación para que las partes del juicio de amparo tengan conocimiento de las actuaciones que se llevan a cabo en su asunto. Incluso, la posibilidad de que las notificaciones se realicen vía electrónica es un reconocimiento del legislador del uso de tecnologías para facilitar el acceso a la justicia. La vía electrónica se estableció como una opción para que las partes procesales del juicio de amparo presenten promociones, reciban documentos y comunicaciones, así como para consultar acuerdos y resoluciones de los asuntos en que se encuentren involucradas. Por tanto, al tratarse de un mecanismo no obligatorio para las partes, debe entenderse que voluntariamente aceptan las condiciones de la notificación vía electrónica. Así, la consecuencia de que este tipo de notificación surte efectos el mismo día en que se genera la constancia de la consulta realizada, implica la obligación que establece el propio legislador en el artículo 30. Fracción 2, de la Ley de Amparo para quienes opten por la vía electrónica. Consistente en que las personas quejosas o terceras interesadas deben ingresar todos los días al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Primera Sala. 2 de 7. Registro digital, 202-9836. Tipo, jurisprudencia. Premeditación en el delito de homicidio.
El artículo 153, fracción, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Guanajuato que regula esa calificativa, es compatible con el principio non bis in idem. Hechos: una persona fue condenada por la comisión de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. En apelación, la Sala modificó la sentencia recurrida en cuanto a tener por demostrada la calificativa de premeditación e impuso las sanciones correspondientes. Contra esta resolución promovió amparo directo en el que reclamó la inconstitucionalidad del precepto citado, al considerar que la premeditación no puede distinguirse del dolo. Pues entre tener la intención de cometer el delito y reflexionar en cometerlo no existe diferencia, por lo que aumentar la sanción por esa calificativa constituye una doble punición. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 153, fracción, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Guanajuato, que regula la agravante de premeditación para el delito de homicidio, no constituye una doble punición con relación a la figura del dolo y, por tanto, es compatible con el principio non bis in idem previsto en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación. Aun cuando entre el dolo y la premeditación existe una estrecha vinculación, no constituyen una misma figura. El legislador de Guanajuato indicó que hay premeditación cuando se obra después de haber reflexionado sobre el delito que se va a cometer. En cuanto al dolo, especificó que obra dolosamente quien quiere la realización del hecho legalmente tipificado o lo acepta, previéndolo al menos como posible. Por lo que estructuralmente dio un tratamiento diferenciado a cada elemento en función a su objetivo. En el delito de homicidio, el dolo radica en el conocimiento que tiene el sujeto activo de que privar de la vida a una persona está prohibido y aún así decide cometerlo. En cambio, la premeditación es el periodo de reflexión que hace ostensible una fría y perseverante resolución de perpetrar dicha conducta, entre el momento en que decidió llevarla a cabo y aquel en que lo hace. En el iter criminis el dolo y la premeditación ocurren en diferentes momentos, por lo que aun cuando es innegable su vinculación, no es posible considerar que constituyen una misma figura. La actualización de esa reflexión en un tiempo determinado sobre la ideación de cómo perpetrar la conducta ilícita voluntariamente aceptada, es lo que el legislador sanciona con mayor severidad. Primera Sala. 3 de 7. Registro digital, 202-9825. Tipo, aislada. Impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Los artículos 69S a 69S sexies del Código Financiero del Estado de México y municipios, vigentes en 2023, que lo prevén. Al cuantificar las emisiones generadas no violan el principio de proporcionalidad tributaria. Hechos. Se promovió amparo indirecto contra los artículos 69S a 69 sansexis del Código Financiero del Estado de México y municipios, adicionados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial Local el 21 de diciembre de 2022, que regulan el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Al estimar que violan el principio de proporcionalidad tributaria, pues gravan todo volumen de emisión de gases contaminantes de dióxido de carbono, sin considerar la normatividad especializada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los artículos 69S a 69 sansexis del referido código, al cuantificar las emisiones de gases contaminantes generadas, no violan el principio de proporcionalidad tributaria. Justificación. El citado impuesto grava emisiones de gases a la atmósfera de dióxido de carbono, metano u óxido nitroso, tomando en consideración las reglas de carácter general correspondientes, cuya base es la cuantía de carga contaminante de las emisiones a la atmósfera gravadas que se realicen desde la o las instalaciones o fuentes fijas expresadas en toneladas. Para la determinación de la base gravable, el contribuyente la realizará mediante medición o estimación directa de las emisiones a la atmósfera que genere y, en su caso, se tomará como referencia el último registro de emisiones, y se causará en el momento que los contribuyentes realicen emisiones a la atmósfera gravadas que afecten el territorio del Estado, aplicando una cuota impositiva por el equivalente a 43 pesos por tonelada de dióxido de carbono o su conversión. La base del impuesto no es desproporcional, porque deja claro que grava exclusivamente aquello que se libera a la atmósfera y ello es suficiente para considerar que la base del tributo es proporcional porque respeta el principio de que el que contamina, debe pagar. Por lo que solo se pagará aquello que deliberadamente se emita a la atmósfera, es decir, solo por lo que contamine.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 4 de 7. Registro Digital, 202-9826. Tipo, aislada. Impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Los artículos 69S a 69S seccies del Código Financiero del Estado de México y municipios, vigentes en 2023, que lo prevén. Al remitir a las reglas de carácter general que emite la Secretaría de Finanzas Local para el pago de las diferencias y de las fracciones de toneladas no declaradas mensualmente. No violan los principios de legalidad tributaria y de seguridad jurídica. Hechos. Se promovió amparo indirecto contra los artículos 69S a 69 sansexis del Código Financiero del Estado de México y municipios, adicionados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial Local el 21 de diciembre de 2022, que regulan el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Al considerar que violan los principios de legalidad tributaria y de seguridad jurídica, porque no regulan clara y detalladamente los elementos esenciales del tributo y remiten a las reglas de carácter general emitidas por la Secretaría de Finanzas Local para el pago de las fracciones de toneladas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los artículos 69S a 69 sansexis del referido código, vigentes en 2023. Al remitir a las reglas de carácter general que emite la Secretaría de Finanzas Local para el pago de las diferencias y de las fracciones de toneladas no declaradas mensualmente, no violan los principios de legalidad tributaria y de seguridad jurídica. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1051/2018. Sostuvo que el solo hecho de que la autoridad fiscal tenga injerencia en el cálculo de un elemento de las contribuciones no implica, per se, que se viole el principio de legalidad tributaria. Pues basta que en la ley se establezca un procedimiento o mecanismo que dicha autoridad debe seguir con precisión atendiendo al fenómeno a cuantificar, que se impida su actuación arbitraria y el contribuyente sepa a qué atenerse. El artículo 69 Sanquater del señalado código establece que los contribuyentes pagarán anualmente el impuesto mediante la forma oficial aprobada por la autoridad fiscal, que deberá presentarse a más tardar el 30 de abril del ejercicio fiscal siguiente a aquel en el que se causó el impuesto correspondiente. Y se deberá realizar el pago de las diferencias que existan y de las fracciones de toneladas que no fueron declaradas mensualmente al ser menores a 1 tonelada, conforme a las reglas de carácter general que emita y publique la Secretaría de Finanzas en el periódico oficial. De lo que deriva que la base imponible del tributo que grava la emisión de gases contaminantes a la atmósfera se estableció en el Código. Por lo que la circunstancia que remita a dichas reglas no implica transgresión al aludido principio, ya que es un acto normativo primario por parte del legislador, en el que se fijan los elementos cualitativos de las contribuciones, base, de manera que es factible que exista la intervención de otras fuentes normativas, como las reglas de carácter general que prevén los elementos, procedimientos, mecanismos y metodologías que la autoridad fiscal debe seguir con precisión para integrar la base imponible, lo que no implica que se delegue en una autoridad administrativa la facultad de determinar la base del impuesto, ya que fue el legislador quien la estableció. De ahí que la remisión a un ordenamiento expedido por una autoridad administrativa solo la complementa con sus parámetros, procedimientos y metodologías aplicables para determinarla de mejor manera. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 202-9830. Tipo, aislada. Nulidad de juicio concluido. El artículo 737-A, fracción 7, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que prevé la procedencia de dicha acción por colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en perjuicio de la actora, no viola el principio de seguridad jurídica, en relación con la cosa juzgada. Legislación reformada el 10 de septiembre de 2009. Hechos. Una persona demandó en la vía ordinaria civil la nulidad de un juicio ejecutivo mercantil concluido. En primera instancia se declaró improcedente la acción, al considerarse que ésta se planteó extemporáneamente y, en la alzada, el tribunal determinó que había sido ejercida oportunamente y la declaró procedente. Contra esa sentencia la demandada promovió juicio de amparo directo en el que planteó que el artículo 737-A, fracción 7, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
aplicable para la Ciudad de México, viola el principio de seguridad jurídica en relación con el principio de cosa juzgada. Porque impide tener un derecho firme constituido a través de una sentencia definitiva que ha causado estado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el citado precepto, que establece la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido en la porción normativa relativa al supuesto de colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el juicio cuya nulidad se pide, en perjuicio de la actora, es un supuesto que no viola el principio de seguridad jurídica reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la institución de la cosa juzgada. Justificación, lo anterior. Porque los principios de certeza y seguridad jurídica se sustentan en la premisa de dar certidumbre a las personas acerca de saber a qué atenerse respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Por su parte, la cosa juzgada es una institución procesal que conlleva la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia firme. Sin embargo, dicha inmutabilidad no es absoluta, sino que admite ser revisada excepcionalmente, precisamente en aras de la certeza jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 737-A, fracción 7, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en la porción normativa que prevé la posibilidad de impugnar un juicio concluido cuando habiendo sentencia ejecutoriada o auto definitivo exista colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes litigantes en el juicio impugnado, en perjuicio de la parte actora, no vulnera el principio de seguridad jurídica que subyace a la autoridad de la institución de la cosa juzgada, pues dicha acción constituye una excepción de la inmutabilidad de sentencias. Porque mediante esta es posible la anulación de juicios concluidos ante la existencia de elementos contrarios a la buena fe procesal, que pueden redundar en la distorsión de la verdad de los hechos, cuya averiguación es el objetivo último que buscan los procesos judiciales. Así, por el contrario, la posibilidad de anular un fallo judicial sustentado en fraude respeta los principios de seguridad jurídica y de cosa juzgada, al posibilitar a una persona que no participó en un juicio cuyos efectos le perjudican por ser contrarios a la verdad, su petición de nulidad. Lo que busca dar seguridad y certeza jurídicas de que los fallos judiciales no sean fraudulentos o se basen en el error o falsedad. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 202-9832. Tipo, aislada. Pensión por viudez. El artículo 129, segundo párrafo y fracción B, de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, vigente hasta el 18 de febrero de 2020. Al prever su disminución del 10% anual hasta permanecer en un 50%, viola los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social, así como el principio de progresividad. No regresividad normativa. Hechos. La beneficiaria de una pensión por viudez otorgada por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas promovió juicio de nulidad contra la negativa ficta recaída a su petición de información relativa a la disminución de su cuota pensionaria, y en sus conceptos de impugnación planteó la inconstitucionalidad del citado precepto. El Tribunal Administrativo del Poder Judicial Local declaró su validez y en revisión la sala respectiva consideró que no advertía un motivo que diera lugar a realizar un control difuso de constitucionalidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 129, segundo párrafo y fracción B, de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, abrogada, al prever la disminución de la pensión por viudez a razón del 10%, anual hasta permanecer en un 50%, viola los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social, previstos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción 11, de la Constitución General, respectivamente, así como el principio de progresividad, no regresividad normativa, contenido en el precepto primero referido. Justificación, lo anterior, analizado con base en un escrutinio laxo u ordinario, del que deriva que el citado precepto viola el derecho fundamental a la igualdad, pues actualiza una exclusión expresa. Porque el legislador estableció dos regímenes jurídicos diferentes para supuestos de hecho equivalentes, ya que si el número de familiares derechohabientes es de 6 o más, la pensión se conservará en el 100%. Sin embargo, si es 1,
se disminuirá en un 10%, anual hasta permanecer en un 50%, sin que esa medida tenga una justificación legítima, porque en el régimen de seguridad social aplicable, el número de beneficiarios es un elemento ajeno a los parámetros que sirven de base para la conformación del monto de la cuota pensionaria. De igual modo, viola el derecho fundamental a la seguridad social. En virtud de que el principio constitucional de previsión social está orientado necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida de los beneficiarios y la citada medida lo perjudica. Finalmente, viola el principio de progresividad, no regresividad normativa, ya que se acredita que la pensión de viudez, en su categoría de derecho económico y social, fue limitado o restringido con efectos hacia el futuro, sin existir una justificación legítima. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 7D7. Registro Digital, 202-9833. Tipo, aislada. Personas migrantes en situación irregular. El uso automático de su detención es contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal. Hechos. En amparo indirecto, personas extranjeras en situación migratoria irregular reclamaron el excesivo alojamiento temporal, más de 36 horas, la orden verbal de deportación o expulsión del territorio nacional y el retorno a su país de origen. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el uso automático de la detención de las personas migrantes en situación irregular es contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal. Justificación. Conforme a los estándares internacionales, opinión consultiva OC 21/14, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la medida que los artículos 99 y 100 de la Ley de Migración denominan alojamiento, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, constituye una detención o privación de la libertad, porque las personas migrantes sometidas al alojamiento deben permanecer en una estación migratoria o estancia provisional mientras el Instituto Nacional de Migración resuelve el procedimiento, lo que implica que no pueden abandonarla de manera voluntaria y, por ende, su imposibilidad para disponer de su libertad. Postura que es consistente con lo sostenido por la propia Corte Interamericana en el documento denominado Derechos Humanos de los Migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, en el que señaló que las figuras de la presentación y alojamiento, que impiden a los migrantes en situación migratoria irregular disponer de su libertad de movimiento, constituyen formas de privación de la libertad personal. Y si bien su detención administrativa no contraviene instrumentos internacionales de derechos humanos, porque los estados tienen derecho soberano a regular la migración, el alojamiento debe ser una medida excepcional, ya que en el contexto de la detención migratoria, la excepcionalidad de las medidas privativas de libertad obliga a que los estados dispongan de un catálogo de medidas alternativas efectivas para la consecución de dichos objetivos. Por ello, las autoridades competentes deben verificar cada caso y, con base en una evaluación individualizada, determinar la posibilidad de utilizar medidas menos restrictivas que la detención. Además, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que la detención administrativa tiene carácter de último recurso, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, lo que exige definir claramente y enumerar de manera exhaustiva en la legislación las razones que podrán aducir los estados para justificarla, como serían, y la necesidad de identificar al migrante en situación irregular, 2. El riesgo de que se fugue, o 3. La necesidad de facilitar su expulsión cuando se haya dictado la orden correspondiente. Para estimar que se está en uno de esos supuestos, la Corte Interamericana ha estimado que es necesaria la existencia de indicios suficientes que persuadan al observador objetivo de que el migrante no va a comparecer al procedimiento administrativo migratorio o va a evadir que se lleve a cabo su deportación, y que al momento de determinar la detención, las autoridades competentes deben exponer cuál es el fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesidad de dicha medida. Porque el mero listado de las normas que podrían aplicarse no satisface el requisito de motivación suficiente que permita evaluar si la medida resulta compatible, razón por la cual el uso automático de la detención migratoria es contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal.
cuyo carácter excepcional atiende a las múltiples afectaciones que genera la privación de la libertad sobre los derechos de las personas, entre ellas, las causadas a la integridad personal y a la salud física y psicológica de las personas migrantes detenidas. Por lo que debe existir un balance adecuado entre los objetivos legítimos de los Estados en el control migratorio y el respeto del derecho a su libertad personal, lo cual requiere del establecimiento de medidas alternativas a la detención que representen medios menos invasivos para lograr el mismo fin, de modo que debe partirse de una presunción de libertad y no de una de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique solo cuando sea legal y no arbitraria. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.